literature, poetry, Latin American essay writing, sound studies, and transatlantic literary crossings in the first half of the 20th century. She received her PhD from New York University, was named a recipient of the Ford Foundation Postdoctoral Fellowship, and is the author of A la escucha del destiempo, Poéticas de la posguerra en el Caribe transatlántico. Bienvenidos y gracias, y vamos a pasar el tiempo a Juan Carlos y a Abel. Bueno, gracias al Writing Center. Gracias al Writing Center, gracias a Juan Carlos, es un placer estar acá presentando el poemario, y voy a leer un texto que escribí, titulado Sí y No, y nunca dudo en más chiquita, y luego vamos a conversar sobre el libro Juan Carlos y yo. Eso es una logística básica de esta parte. Días sin poder escribir, sin poner aquí palabras. Con estos dos versos abre Playa de Nieve, Snow Beach, el primer poema de Minotauro en más chiquita, quinto poemario de Juan Carlos Quintero Herencia, publicado por la editorial La Criba en este formato pequeño, cuadrado y bonito. Para quien haya leído la obra de Juan Carlos desde los años 90, el comienzo de este libro desconcierta. Leí a Juan Carlos por primera vez hacia 1966, tras la publicación de Caja Negra, cuando era su estudiante en la Universidad de Puerto Rico, y aunque juráramos lo contrario, leíamos la poesía del patio en una clave generacional que ocultaba mucho más de lo que decía sobre aquellos libros. Leíamos, eso sí, la poesía del entorno, de profesores, estudiantes graduados, poetas, panas riopedrenses, santurcinas, isleñas, con una voracidad y atención que me hace sentir nostalgia hasta de la cuadrícula que colocaba Juan Carlos en la generación de los 80. Quizá por eso me atrevo a afirmar que si leemos Playa de Nieve como brújula o preludio en valenciano, y los estudiantes acá de Juan Carlos sabrán la importancia o el peso que tiene ese libro de Pared Pared. Si leemos Playa de Nieve, el primer poema, como preludio en el que anuncia la caja de herramientas con la que ha trabajado, el silencio o los días sin poner aquí palabras sorprende. Lo primero que me pregunté tras esos versos fue si Juan Carlos habría abandonado la escritura abarrocada del desbordamiento o derroche al que nos tenía acostumbrados. La respuesta, luego de leer Rosca y Litoral, que es el último poema del libro, fue un contundente y contrariado sí y no. Es bien conocido el fragmento de Blanchot, en el que, a propósito del precepto de Wittgenstein que postula que de lo que no se puede hablar, mejor callar, respondía sí, pero ¿con qué clase de palabras? Para callarse, decía Blanchot, hay que hablar. No quiero extenderme en la analogía, pero al leer el primer poema, la frase me asaltó y me llevó a pensar que transmutarse puede ser una de las manifestaciones de callar. Leo un poco más de la primera parte de Snow Beach, poema escrito a lo largo de 10 años, y acogimos como ciertas las fechas que aparecen al final del texto. Días sin poner como las gallinas, días sin poder alguno, días sin día, días sin sí. Cierro cita. No hay que decidir si se trata de días sin falta, de días sin no, o de días carcelarios, que es como me llega a mí al oído sin sí. Pero es también, sin sí, una de las formas del laberinto del arquitecto desterrado Dédalo, en el que encierran al Minotauro y luego al propio Dédalo en el mito griego. Preciso que en el mito griego, porque en el poemario, el laberinto, que a diferencia de la palabra castigo es minúscula, es
la luz del paisaje, y piedra, y agua, pero sobre todo es cuerpo. Y el Minotauro trasplantado al Caribe, su cocinero, un vendedor de un kiosco de pinchos en la playa. Independientemente de la clave de lectura con la que nos acerquemos al sin citado, lo cierto es que la operación de reducción, de resta, disminución o sustracción marca el comienzo de Minotauro y de una poética en Quintero. La misma operación aparece más adelante. Se trata de una resta que tiene como efecto o como uno de sus efectos lo que en cualquier otro orden sería el resultado de una suma. Dos lecturas de una misma frase. Y leo del poema que le da título al libro. Nada en su cuerpo recuerda, nada en su cuerpo nada, nada en su cuerpo. Cierro cita. Nada en su cuerpo o en su cuerpo nada recoge el temple del volumen de más de una forma. Como en otros poemas, nos ofrece dos imágenes diferenciadas que por momentos se funden o confunden, a la vez que anuncia cierta molestia con relación al cuerpo propio que el libro va a ir desarrollando. No importa si es el cuerpo del toro, del hombre o de ambos. Asombra y produce dos terrores este acto, dice en otro poema. En el primer poema del volumen, esas dos imágenes diferenciadas aparecen desde el título. Playa de nieve, Snow. Seguida, poco después, de la molestia corporal. Una punzada en la pierna dispara el relato del paseo inmóvil o el horroroso paseo circular por las redes, diría Virgilio Piñera, por los paisajes que herencia de sus ventanas, dice Juan Carlos, que aunque son las ventanas de su computadora y no las ventanas de sí, se confunden en la constatación de sus cegueras. Y cito, no habrá nunca alta resolución para el Nobel. El poemario abre además con un epígrafe de Louis Michelet, donde el océano fabrica en el hueco de una roca mares u océanos miniaturas que, no por ser pequeños, dejan de estar completos. Cierro citar. Como si en esa mar chiquita, así en minúsculas, es decir, no necesariamente en Manatí, pero también allí, se cifrara la amalgama o el mejunje de las dinámicas marinas. Quizás se cifran, quizás no. Pero esa idea es una de las apuestas del Minotauro, cabeza de hombre y cuerpo de toro, miniatura Minos y toro, o Minitauro, que es el signo del zodiaco que cobija a Juan Carlos. Y lo confirman versos tales como la miniatura condensa la deriva de las aguas, o la mar chiquita explaya sobre sí una versión del mar. Derek Walcott diría probablemente que es cuestión de escala, coincidiría en el eso. Cífrense o no allí las dinámicas acuíferas, en el poemario pasan cosas, incluso cuando no pasa nada. Pasan cosas sobre todo mientras se espera la llegada de un tú a la cocina. Pero no es cualquier cocina. No es la cocina de los paisajes digestivos que habita tanto la prosa como la poesía anterior de Quintero. Ni la cocina erótica y safia de escena doméstica que marca, por ejemplo, la poesía de Ángela María Dávila, tan fundamental para Juan Carlos. O mejor dicho, sí son esas cocinas, y es algo más. La cocina en Minotauro es cocina, cocinero y platos. A veces cocinero y plato, a veces cocina y cocinero. Y me parece, ahí digo con Marvin Santiago, y me parece que ese, y lo cito, hoy se come serenata, hoy la cocina invita y ofrece, es uno de los lugares-tiempo que figura en el vaivén que voy a llamar tímidamente estilístico. En Minotauro hay muchísimo de elíptico, por lo cual hablar de lugar-tiempo no es ocioso en mi parte. No, por todos lados. Sergio Chepek, que sé que estuvo en Maryland, estuvo con ustedes en una ocasión, contaba que Bioy Casares decía que el estilo de un autor es la relación que guarda con el lugar común. No he podido ni he querido corroborar nunca la autoría de la cita. Para mí, francamente, será siempre de Sergio. Pero si pensamos en la noción de estilo como el lugar de enunciación que se va fraguando y se va negociando frente a las convenciones y códigos existentes, y eso por supuesto incluye las convenciones que una misma se va internalizando y que de alguna manera definen el estilo propio.
Podría decir que el Minotauro registra o recoge una pesquisa sobre la propia idea de estilo como algo fijo. Se trata de una voz que parece tener la convicción de que esa forma de relación que llamamos estilo es mutable. Sin embargo, no se trata de una mudanza verificable ni en el repertorio léxico, ni en la estructura formal de los poemas, ni en las imágenes que los pueblan. Es una alteración, por llamarla de alguna forma, que se da en otro ámbito. Y aunque no puedo puntearlo con exactitud, sí puedo hablar de las zonas o momentos en que lo intuyo, así como del efecto de lectura que surge. En el poema El Momento, por ejemplo, el Momento, comienza con una escena escueta de escritura. Dice, el peso y roce de mi brazo sobre el cuaderno mientras escribo, el escarceo lento de la pulsera sobre el aparato de escribir. Y cierra con uno de los versos del poemario quizás más simples y que más me convocaron. Es ahí entonces sin remedio, hoy se come tintorera. Cierro cita. En el camino, sin embargo, nos dice, y abro cita, donde la metáfora acaba y todo vuelve a su mar calmo, donde la mañana y la noche negra sin adjetivos devienen nube, humor, comienzo a diluirme. Allí se encuentra el trajinar cocinero del Minotauro. Creo que en ese calambur de la metáfora que cava y que acaba de cavar, no están leyendo, así como en la noche que es negra, pero sin adjetivos, se aloja uno de los nudos que organiza el poemario. Un nudo que es una pregunta por la naturaleza y el efecto de la metaforización como matriz sensorial, que no es otra cosa que la pregunta por una forma de experimentar el mundo. Si bien es cierto que no se trata de un nudo ajeno a la obra de Juan Carlos, en Minotauro ese nudo está atravesado, o aparece por lo menos atravesado, por cierta obsesión con el equívoco, de la que he intentado dar cuenta hasta ahora, pero que en el volumen abarca otras experiencias, el amor, el deseo sexual, la belleza, el encierro, la libertad, entre otras. En La promesa del tiempo, por ejemplo, un poema del libro, nos dice, confundiéndonos el cerrojo con la casa. Si esa operación jamaquea un poco el imaginario poético que asociamos con el autor, por otra parte, me parece indudable que se trata de un libro de Juan Carlos Quintero, del lector que es Juan Carlos. Lo acompaña el palés de su axila flor de sombra y de su piel fugada, el lezama en su mejor indefinición, la nadería de Borges y de Burgos y el huidobro de Altazor. En él da sus batallas de baja intensidad y lanza sus dardos, a veces taimado, contra la tierra de redundancias, contra los días de la brega o contra cierta noción de cimarronaje. Y a veces da sus peleas no tan móviles, como en el Gesta Gesta que está aquí, de Patria del Solemne, o en el último poema del volumen, donde el Minotauro toma la palabra y despotrica, regañón y quejumbroso, a la vez que exhibe algo de ese cuerpo o de la forma de encarnar ese cuerpo que desde las primeras páginas le molesta, jode y le incomoda. Abundan en su arsenal, como es de costumbre, los huecos, rotos, agujeros, hendiduras, rocas, grietas, y podría extender mucho más la cadena metonímica de esa voz que ve agujeros por todas partes. Si el Minotauro fuese un mapa, lo imagino lleno de boquetes, pero no porque presenciemos el agujereo de la voz en el libro. Incluso cuando se sabe agujereada, la vemos horadar, cavar, excavar, meter dedos en orificios en busca de un sabor o de una forma de vincularse con el sabor que procura cobijar y que parece resguardar a la voz. Es en ese trajín que atestiguamos que quien agujerea es también el agujero. Dije que la alteración o la mudanza estilística no se reconocía necesariamente en un cambio de paisaje, de léxico, de métrica. La alteración más bien se juega en un ámbito al que me acerqué al sesgo o por puro rodeo, y que tiene que ver tanto con la disposición de la voz como con las preguntas que se hacen. Son esa disposición y esas preguntas las que hacen que Minotauro le devuelva a la lectora, o por lo menos a esta lectora, un vocabulario típicamente quinterodenciano de otra forma. Por ejemplo, voy a dar un inventario que armé a partir del libro. Jirimiqueo, pespuntean, hendidura, paladeo,
tromba, huracanada, calamar, oradar, pámpano, buey, litoral, agujero, verba, engolar, superficie, manteca, valva, humores, genuflexa, túmulos, purpurinas, vacío, espejo, farfulleros, superficie, rosca, marisma, montada, secreciones, escarceo, tintorera, trajinar, tajamar, mantarraya, boronía, cepíes, curelillos. Cuando leo esta serie de palabras me parece que son nuevas y me parece que no lo son. No sé por dónde se paseará más adelante, por dónde se paseará más adelante la escritura de Juan Carlos. Pero el sí y no contundente y contrariado con el que este inventario me responde la pregunta por el estilo con la que abrí esta intervención es razón suficiente para querer indagarlo. Gracias. Yo te quiero agradecerte a todos ustedes que estén aquí y sobre todo a Elena por este trabajo que Sí, la idea es conversar un poquito del poemario y eventualmente abrir sin duda a preguntas del público y demás. Quizás una buena manera de comenzar sea retomar un poco esa operación que recorre el libro, ¿no? De confusión, confusión de una cosa con otra. Si bien en el libro es bastante evidente esa operación, la pregunta que me surge a mí de ella es, ¿dónde está esa voz que funde y confunde, ¿no? ¿Y qué quiere decir esa práctica? Es decir, ¿por qué importa tanto a la voz del libro, la ideología o el equívoco? Tú has escrito sobre Pereira, ¿no? Y acá, como en una escena no lectiva, pero como estudiantes, sabemos que obviamente no es probable que no haya aseveración más condenable de Pereira, el tema de la excepción y la confusión, y tiene muy poco que ver, sin embargo, esa operación con la operación de la que tú hablas. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? sí, bueno, mm, es muy difícil pensar el texto, ¿verdad? Como un lector que de alguna manera no me da un juego al leer. Yo sé que Lina no me está pidiendo que yo haga como me dijera decirle mis textos. Eh, yo me di cuenta, digamos, yo me di cuenta que mis libros comienzan a tener cierta autonomía y cierta lógica propia, precisamente cuando los escribo, el proceso que yo he llamado de marinarlos. Y en el caso de Minotauro en Mar Chiquita, si bien ya no puedo recordar cómo di con la clave del título, aunque creo que era, eh, yo he estado en los últimos 2 años leyendo sobre el mar, mitos y textos de toda naturaleza, de física, de historia natural sobre el mar. Y creo que cuando topé con el mito del Minotauro,
Creo que lo que me capturó fue la escena, ¿verdad?, de Poseidón regalando el toro blanco que sale del mar. Este es un toro marino. Y también, y ahí, pues, yo me doy cuenta que yo trabajo mucho con los contrasentidos, con los oxímoros, y la confusión, ¿verdad? En mí ha sido más que una confusión como un tema de índole racional e intelectual, pues, en el caso de Pedreira, el autor al cual Lena hablaba, del cual Lena hablaba, eh, alude nuestra condición de la patología puertorriqueña a una confusión, pero una confusión racial de las. Y lo que yo he trabajado, probablemente de manera inconsciente, es la fusión con que veo en la imagen, eh, que veo en el litoral, que veo en la playa, ¿no? Y este trabajo con la destrucción, que es lo que me parece que contienen siempre las mejores plantas, que son lugares de detritus, ¿no? Es una belleza nacida de toda esa destrucción. Entonces, aquí yo vi una que estaba mucho también por mi la sensorialidad que supone también el contacto, sí, y también de ciertas experiencias intensas que El mito grecolatino entonces llegó en qué momento de la escritura, es decir, ¿por qué un mito grecolatino no, y que se estuvo sí, pensando desde ti, ¿no? sí. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy trabajando prosa crítica, que ya no, ya, es decir, que escribo, sí, trabajo cuando estaba terminando la hoja de mar, me di cuenta que tenía una serie de poemas que estaban dialogando con ese texto. Tenía preocupación por el libro Marina, mar, y de nuevo, yo sí puedo recordar leer el mito. Yo recuerdo desde que sentía que necesitaba algo que organizara el libro. Y la imagen, ¿verdad?, de pensar en que quizás el Minotauro había escapado, que no ha muerto, ¿no?, porque el mito muere, y, y que estaba, de alguna manera estaba relocalizado en Puerto Rico, en la playa. Y ahí dije, bueno, esto podría.
cuerpo, ¿no? Del monstruo condenado también a devorar en una hambre perpetua, porque Parsifal, la madre lo entiende, pero no tiene esta hambre terrible. Pues por ahí me enganché. No, no, no lo puedo pensar como que es inspiración. Te preguntaba por eso, porque algo que llama la atención, me llamó a mí, es la cantidad de inscripciones o de fechas que aparecen al final de cada poema, ¿no? Cuando lean el libro que acaba de llegar, llegó ayer acá, van a ver 4 o 5 fechas a veces, ¿no? Que imagino que son fechas donde hubo cambios de paradigma importantes, los cambios de escritura. Pero ¿por qué consignarlo, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante que aparezcan esas fechas en serie al pie de cada texto? Ahí hay un magisterio El micrófono no suena tan alto. que Ahí sí, pues, dale. hay un magisterio leyendo la poesía del último examen, también de Virgilio. Leyéndolo y estudiando me di cuenta que cuando empezaron una fantasía interpretativa mía, ¿no? Consignar los momentos de mi caso, y yo dije, yo quiero que me lo copie. En el caso de Virgilio, mentía, ¿no? O sea, es este conocido que inventaba fechas acá, ¿no? ¿O sí? Sí, yo soy muy mentiroso en otras áreas, pero en esto. Yo he querido dejar casi siempre la primera fecha en la primera inscripción. Y las demás son momentos de reescritura seria que yo me he dado cuenta que el poema ha cambiado. Ha ido en otra dirección. Y también, digamos, estoy por cierto dónde me pasan estas cosas, dónde me pasa el poema. Uy, quiero dejar consignado que fue Isabela, fue Screen, algunos en College Park, no muchos. Y de una manera también como es como también dejar la marca. Sí, no, yo No mientes, te creo. no me y están, y yo tengo todos esos poemas, están en cuaderno, están las fechas. Entonces, y después cuando los estoy editando y montando, cambian. Pero la fecha. Y ahora que hablas de cuaderno y de la realidad del libro un poco, ¿no? ¿Cómo llegaste a la escriba? Pues, para, digamos, quienes no conozcan, es una editorial pequeña, interesantísima, poco conocida, y me interesa cuál es tu experiencia con ese mundo que prolifera en Puerto Rico por distintos lados, ¿no? De editoriales pequeñas, y qué pasó, ¿por qué la criba? Además que es un nombre, y tenemos acá el cangrejo, que eso no tengo ni que explicarlo, ¿no? Está en tu mano. Pues mira, es un tema muy interesante porque con la implosión del orden social institucional de Puerto Rico también ha supuesto que el frágil mundo editorial también ha desaparecido y colapsado. Quedan 5 o 6 editoriales muchas veces que trabajan a partir de una persona. Nunca ha habido tampoco una tradición editorial fuerte con editores, y con esto quiero decir lectores y escritores que trabajan, no correctores de pruebas, no, que revisan estilos. Como en las películas no son hasta que no pasen por la mano de la editora o del editor.
Y cuando yo ya tenía los ensayos de la quedadera, aquí hay, de hecho hay todavía un montón de otros ensayos que yo no los he recogido en ningún lugar ni tengo ganas de hacerlo, pero quería hacerlo y exploré distintas editoriales y me di cuenta hay un problema de continuidad, de cómo tratan, a veces las portadas son como literalizaciones muy burdas de lo que supuestamente los textos dicen y otras cosas que lo único que puedo decir es como son como respuestas al momento, chapucerías, ineptitudes, y yo dije no, yo no quiero pasar por esto. Y cuando estaba en Facebook empecé a ver las publicaciones de La Criba. La Criba es una editorial pequeña, al frente está Carlos Garduña y Daniel Maldonado. Él es mexicano, un editor que además trabajó con el Fondo de Cultura Económica en México. Un editor que tiene además un discurso crítico y con sustancia sobre qué significa publicar en este momento. Y me acerqué a ellos, ¿no? Me gustaba lo que decían y cómo pensaban. Yo no quería ser víctima otra vez más tengo muchos amigos y amistad que han publicado libros y cuando salen están cribados de huecos, como dicen Litoral Palestra, hablando de los jueces, están llenos de ratas y ahí se me despertaban a mí muchas neurosis y los encontré a ellos. Ellos me dijeron déjame verlo, vieron mis cosas, aclaramos los puntos de índole económica y hicieron un trabajo magistral. ¿Cómo fue el proceso con ellos en general? Y eso, el libro tiene colores dentro. Sí. Mira, ellos leen, anotan, corrigen y hicieron la sugerencia también del tamaño, de los colores, todo eso surgió de ellos. Ellos recibieron el manuscrito y mira, me interesaría esto, yo lo puedo publicar por mi cuenta, pero no nos gusta. Y esto es trabajo de ellos, sobre todo creo que de la neta. Y yo estoy muy contento, de sí. La verdad es que yo tengo muchísimas preguntas, pero me parece que hay gente que podría intervenir. Sí. Así que no sé si podemos abrir, si acaso retomamos acá. O si hay preguntas de la gente que está en el comentarios, reacciones, ataques que no sean personales. Sí. Pensando en esta edición y pensando en las diferentes fechas que le has puesto a cada poema, cuando lo reeditas, cuando Marina, ¿cuál es tu reacción como poeta al ver el libro como en carne y hueso, de ese tamaño tan tensado, los colores? Porque acabo de ver un color que es como un pedazo de mar. Sí. ¿Qué le informa a tu poesía esta conversación física Como yo lo he leído tanto en el proceso de edición, pues cuando lo vi así, primero lo que me produce es una extrañeza, me doy cuenta también de que ya el libro empieza a ser otra cosa en la cabeza de los editores, también de los lectores, pero también de guide, y eso da gusto, ¿no? Se dieron cuenta también del trabajo con lo pequeño, fragmentar los poemas, me di cuenta que también ellos construyeron el Minotauro, por eso cuando lo veo, pues hay una mezcla como de, antes me producían un poco de, cuando estaba por salir, me producía ansiedad, cuando ya sale, que sé que estoy siendo leído, me daba también un poquito de ansiedad,
Con el Minotauro no. Yo de alguna manera me di cuenta cuando ya lo estaba entregando que este libro marcaba un cambio y que yo me estaba despidiendo inconscientemente de muchas cosas. Y eso es un libro también de duelo, porque ese primer poema en realidad es un intento mío de acercarme a las tumbas de mi padre y de mi suegra. Entonces, algo comenzó en ese libro. Yo no sé cómo, no me toca a mí. Sí. Nos intercalamos Sí. en lo que marinan las preguntas. Esto es un libro marino, evidentemente, y en tu caso, ¿verdad? La prosa, Juan Carlos es prosista, ¿no? Y poeta. La prosa y la poesía implican economías distintas, en tu caso, no necesariamente. E incluso cuando lo implican, pues hay prosistas de prosa contenidísima que se derraman, digamos, en la poesía. Yo quería saber cómo experimentabas eso. Estoy pensando muy puntualmente en La escritura de hoja de mar, que es el último libro abiertamente marino tuyo, ¿no? En términos de experiencia de escritura y de formas. Okay. Yo voy a intentar contestar esas preguntas, que son esas preguntas que son como tesis doctorales, pero creo que debería decir algo también para aquellos que no saben un poco el significante de Mar Chiquita. En el pueblo de Manatí, en Puerto Rico, hay una playa que se llama Mar Chiquita. Muy interesante porque es una especie de, parece una oreja si la ves desde arriba, una pequeña bahía que entra agua por el centro, hay una enorme hay como un muro de piedra caliza y de coral ya fosilizado y entra, y es una playa muy hermosa. No sé si allí se regaron los restos de Manuel Ramos Otero. Que es otro también, tiene unos textos marinos muy interesantes. Escribí algo también sobre un poema de él, un verso que habla del sudor de las sirenas, ¿no? Que a mí me parece que es una teoría del mar, pero eso soy yo y mi ligera. Entonces, esto también es una playa que es el mar pequeño, ¿no? y encerrado en ese lugar. Entonces la prosa y la cuestión marina. Yo lo que me di cuenta al escribir La hoja de mar es que aún mis libros más académicos, de fulguración, que es la traducción de lo que fuera mi tesis doctoral, siempre hay algo de más o de menos que no es exactamente prosa universitaria, prosa académica. Y que eso yo como que no lo podía sacar, siempre se meten. Y en La hoja de mar, pues ya yo decidí un poco dejar que eso corriera a su rumbo, pero quizás el libro donde ya yo me entrego a afectarme, a dejarme afectar por el objeto que estudio, que leo, es La máquina de la salsa. Y como me producía tanta satisfacción e intensidad escribir de esa manera y no tener que estar imaginando un libro, yo me despedí de entregar mis libros a editoriales universitarias. No porque no publiquen cosas buenas, simplemente yo sabía que lo que yo estaba escribiendo y como yo lo estaba escribiendo no iba a tener salida. Y yo dije, pues, pero esta es mi voz. Entonces ahí, yo creo que en La hoja de mar están mis lecturas, mis obsesiones, el tema marino, mi manera de entrar al debate ¿verdad?, de lo caribeño, pero ahora que he retomado la segunda parte, pues
va a ser muy distinto. Va a ser muy distinto, mucho más acotado, mucho más tranquilo. Preguntas allá. Sí, hay acá. Quizás para que se escuche mejor acá en el computador, hay una pregunta comentario de Israel Ruiz A mi hermano. que dice, Lena ha apuntado que hay... Espera un segundo, acá hay otra más. Dice, Lena ha apuntado que hay líneas de continuidad y ruptura entre este poemario y tu poesía anterior. Yo creo que hay una búsqueda de un lenguaje poético nuevo, o más bien de un lugar de enunciación poética nuevo que no parte de un arriba o un abajo. Mi pregunta ¿es el lenguaje corrosivo que parte del sabor del lenguaje que propone el Minotauro? El libro comienza con un poema del tartamudeo. Cito, días sin y termina con un lenguaje expansivo, contradictorio y correoso del Minotauro. Gracias, Israel. Un abrazo. Me doy cuenta que a mí la metáfora culinaria, la metaforicidad culinaria me ayuda para pensar muchas cosas, sobre todo la experiencia literaria, ¿no? Y atravesar el peligro del sentido que uno vive, o de la certeza cuando lee realmente buena literatura, whatever that means. Cocinar es escribir también, tomar decisiones, es sazonar, siempre manejar algún sentido que no se decide por la cantidad de los ingredientes o la enumeración. Y a mí me conmovió un poco también la posibilidad de que el Minotauro controlara, le pusiera límite a su afán destructivo y caníbal, cocinándole a los demás. ¿No? Cocinándole a los demás y disfrutando, ¿verdad? A mí me parece un personaje muy puertorriqueño y disfrutando de eso, ¿no? Y creo que por ahí era mi manera también de continuar con la preocupación culinaria, sobre todo en Palematos, que digamos, sin dar ahora aquí una clase, hay lo culinario también, en realidad su teoría sobre el Caribe es una teoría de la amalgama, es una teoría culinaria, no es racial, no es antropológica, por eso es tan mal interpretado, y además le encantaba cocinar. Le encantaba, cuenta la leyenda, bueno, está recogido en el libro de la obra completa que recopiló, que hizo esa edición extraordinaria faraónica de Mercedes López Barante. Cuando estaba en un restaurante y le gustaba mucho una receta, se metía a la cocina a preguntar por eso. Y es un poco también lo que pasa con sus textos, ¿no? Hay recetas en los Hay recetas en los papeles. Y yo siempre he leído en clave culinaria ese verso enigmático, y ahora lo voy a retomar en la segunda parte se va a llamar Palabra al Mar. Puerto Rico bala como cabro estofado, ¿no? ¿Qué bala como cabro estofado? Para ti todo ha terminado. En el yermo de un continente, Puerto Rico bala lúgubremente como cabro estofado, ¿no? Entonces lo han leído siempre como el pesimismo de Palés, que ya no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer, es verdad. Puerto Rico is done, pero en el sentido del plato. Hay un final ahí, pero hay también otro tipo de comienzo, ¿no? Yo creo que igual es su noción de burundanga. Ahí se mezclan nuestras imposibilidades con nuestras potencias, ¿no? Eso es lo que es la potencialidad en última instancia. Entonces por ahí va, ¿no? Yo tratar de seguir esa huella, un poco esa lección.
Y gracias a Israel, después hablamos. Una pregunta, comentario de acá o de... O sea, ahí No, por allá. podemos leer un par de cuentas. Sí, pero hay una pregunta allí. Sí, María del Pilar. Para usted, ¿cuál sería ese ingrediente secreto que tiene la cocina de Minotauro, ese que no se puede decir y que le da el toque? Bueno, si no se puede decir, hay recetas que el secreto no. Y el elemento. Tratar, el secreto, tratar de hablar desde otro sitio, de enunciar desde otro lugar y seguir dilucidando, perdonando mi francés, qué carajo me pasa a mí frente al mar, porque esta obsesión, ¿no? Y en este caso también ha comenzado, en este libro, ha comenzado un trabajo de recortar más, de sustraer, ¿no? Cosas. Quizás podemos pasar a la lectura. No sé si hay peticiones. Yo pensé en vocabulario, que puede ser otra. A ver. Me gusta mucho a Israel y a mí también. Pez Volador 1, que es un epígrafe de uno de los grandes poemas marinos de Párez Matos que se llama Canción de Mar, ¿no? Y dice así el epígrafe: y los sobacos de alga trasudándole yodo, surcando el campo inmenso con reja de oleaje, para que Dios le siembre estrellas a voleo. Disco que el titán lanzara con sus dedos de ola sobre la playa de Arenales, para no enredarse en la pendejera del mar, pues entre el tiempo submarino, luminoso o nocturno, la mar es toda alga, pelambre, moña de moñas. El pez volador extiende sus alas, sinestesia que huye, planea húmedo sin respirar, alas que son branquias, branquias mudas que son aletas, agallas sensitivas, oídos que vuelan, caderas auditivas sobre las aguas, ojo inútil que busca escapar, perseguido sobre las aguas. La majestad del pez dorado, perseguidor sobre las aguas. Al volador lo releva el horizonte. El horizonte lo hace invisible como una raya sobre otra raya. Un poeta del siglo pasado, cualquiera de ellos, diría saeta sobre el ancho mar. Ya jocundo, ya avergonzado, igual inútil, el pez volador se restrella contra los bañistas, contra las balsas espantosas del verano, sobre la cubierta de una yola, contra el muelle negro. Los bañistas suben el volumen de sus aparatos hasta lograr que sus sombras los abandonen. La cacería incesante. Golpeteo frío el del volador contra cuerpos rechonchos que reniegan súbitos de las sonrisas y el ruido sobre la mar. La pentecostal no lo siente, don criollo menos. Se bañan con camisetas, mahón y tenis, los muy pendejos. Invisibles sus pezones, aceite de hígado de bacalao en la mirada lleva el volador.
bambalanes ebrios o sobrios. Eso es lo que hay. En la playa de la isla más bella del mundo, el mal gusto se confunde con el cariño y la apatía sobre las aguas. ¿Acaso una definición más del sabor? Mientras el volador paladea los humores del bronceador y la grasa del pincho, sola queda una niña, escafranda de plástico, snorkel violeta, sin papi, sin mami, sola y parapetada ante la mar, con los ojos abiertos como un suspiro. Entre lo que la palabra llama pánico y su sonrisa, se maravilla ante una escuela de jurelillos, escolta del volador, que huye del róbalo centelleante. Solo la niña sostiene la mirada del pez a punto de sumergirse de nuevo. Abre la boca, mira con todo el cuerpo, nada. Abre la boca, se rasca un ojo, la abre otra vez sobre las aguas, nada. Se mira los pies, ahora telarañas de agua. El pez volador que se estrella contra el lomo de la tonina. Jirimiqueo, borbotea, navega, se atora en su aparecer, pero insiste. Aparecer es despejar el espacio del atoramiento sobre las aguas. Una mancha enorme que se acerca, entre comillas, submarina. Nube de muerte bajo la cristalina. El dorado magnífico con las fauces expuestas. Cual bandada de demonios para colmo. Por los aires pespuntean las aguas. Por ahí vienen, ya se acercan. Se acabó lo que se daba. Aquí están, como si faltaran apetitos. Aquí están los pelágicos, como del éter nacidos sobre las aguas. Los hermosos delfines cosen las superficies. Fragatas sobre la masa marina. Delfines en lo profundo, delfines en los aires. Hoy comen carrucho, sardina, cetíes, sobre las aguas inmensas, el pez volador. Es mi hija. De otro. Uno más cortito. Vocabulario. Se sofríen en sus válvulas, pistonean, mácula, cachimba, caculo, trombón, se guisan, cardúmenes, tinajas, docenas, aguijón, boronía. Quede huello en la palabra, quede huello. La palabra me dice cuando la axila sirve la mesa y sus vellos recuerdan un piano de algas. Mi batiscafo brevísimo en su aliento, papá. Arponea el congre rojo del delirio, orto, que en la entrada de su guarida acaricia mullidas almendras con escobilla de berro. Me sofrío, puñeta, en su culo lento, 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 lento. Que sí, mami, que toco tu arena por dentro, bebé. Calamar ciego centellea colindante, pa.
sonriente más, se saca los ojos, diserta sobre la carne viva de la sardina y los pies hinchados de Edipo cuando el anzuelo la desgarra, papá. Sierpe, hipopótamo, caimán, cojines, culebrina, azafrán lento, lento. Se escucha la arena del orificio, se le escucha la arena en el orificio. Ya interrumpe, ya cae, ya hace silencio, como el esperma hace silencio, liberada en la superficie sin fondo. No podría amarla de otra manera, a menos que mi cuerpo no se consumiera. Y este poema está dedicado a Ivette. Estás emocionado. Israel está emocionado. Ya, hablando de apetito. Bueno, cerramos. Bueno, muchas gracias. Hay que tomarnos una foto de que empecemos a comer, porque si no, ya No, no se come. ¿Cierto? Voy a